¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga en esta ocasión. Bueno, después de pasar algunos episodios hablando de los cánticos del Nuevo Testamento, hoy quisiera iniciar una serie basada en lo que conocemos como el Sermón del Aposento Alto. Algunos lo conocen como el sermón final de Jesús a sus discípulos. Así que pasaremos algunos episodios, creo yo, bastantes episodios, en lo que nosotros tenemos en Juan, capítulo 14, 15, 16, aunque yo voy a tomar capítulo 13 hasta el capítulo 17. La razón es porque esto nos permite tener un conjunto de la obra final de Jesús aquí en la tierra. Así que yo quisiera centrarme en estos primeros episodios de Juan capítulo 13, en el gran ejemplo que Jesús nos da. Recordemos que el origen o lo que se está celebrando alrededor de este capítulo es la celebración de la Pascua. El mensaje del aposento alto es considerado por muchos el mensaje de despedida de Jesús a sus discípulos. Y de hecho, estoy llegando hasta el capítulo 17, porque allí Jesús está orando por sus discípulos presentes y por sus discípulos futuros, en lo que conocemos como la oración sacerdotal, la cual sería la última oración registrada en los evangelios de Jesús en la tierra por los suyos, antes de ir a la diestra de Dios, aunque sabemos que realmente Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí desde el cielo. En la Biblia encontramos momentos claves en aquellos hombres de Dios que en algún momento se despidieron de los suyos. Por ejemplo, ¿cómo olvidar la despedida de Moisés? Deuteronomio 31, 33. Años más tarde, la despedida de Josué, enmarcado en Josué 23, 24. De donde tenemos aquella famosa frase de el líder que entró a la tierra prometido de «Mas mi casa y yo serviremos a Jehová». O cómo olvidarnos de la despedida final de Pablo con los ancianos de Éfeso, donde Pablo declara que no ha rehuido anunciarles todo el consejo de Dios y donde aún vemos llorar al apóstol Pablo. Así que creo que el deseo de Jesús en el momento específico de la reunión en el aposento alto es alentar a los suyos para lo que vendrá. Lo que vendrá es conocido por Dios, sí, es conocido por la Trinidad, pero es desconocido para los suyos. Así que la razón por la que deseo compartir estos mensajes contigo es porque nosotros también como discípulos necesitamos encontrar ánimo en el Señor y su palabra. Yo no sé la temporada que tú estás enfrentando, el momento que tú estás viviendo en la vida cristiana. Yo no lo conozco. Puedo conocer el caso particular de algunos hermanos que en los últimos días están enfrentando dilemas y pruebas en la vida, pero todos nosotros como discípulos del Señor vamos a requerir ser animados y alentados más de una ocasión en nuestro peregrinaje espiritual. Así que en medio de los momentos que enfrentamos debemos reconocer que el Maestro nos dota con su palabra y en ella nosotros encontramos todo lo necesario para enfrentar días adversos, días oscuros, días difíciles. Entonces las promesas
y las bendiciones espirituales que se tratan en estos mensajes están a la mano o están disponibles para todos nosotros como verdaderos creyentes de Jesús. Así que vamos a revisar lo sucedido en la última semana de Jesús. Jesús se encuentra en Betania y desde allí estuvo caminando hacia Jerusalén en los últimos días. El domingo se da lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. El lunes Jesús está purificando el templo. El martes se da el conflicto con los líderes religiosos. El miércoles Jesús descansa y se prepara para lo que vendrá. El jueves se reúne con los apóstoles en el aposento alto para celebrar la fiesta de la Pascua. Más tarde será capturado. El viernes se llevará a cabo su juicio. Por cierto, documentalmente es un juicio sumamente violentado. Horas más tarde, Jesús es crucificado. El sábado su cuerpo está en el sepulcro y el domingo, muy temprano por la mañana, nuestro Señor resucita. Así que consideremos lo sucedido en el aposento alto. Aquella última noche que Jesús se dio a la tarea de preparar a los suyos para lo que vendría en unas cuantas horas. En los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan podemos observar el rechazo rotundo de las multitudes por Jesús. Pero en Juan 13 hay una transición del ministerio público al ministerio privado de Jesús con los apóstoles. Así que quiero que consideremos el escenario en la relación de Jesús con el Padre, en la relación con Pedro y en la relación con el resto de los discípulos. A la vez, atendamos el gran desafío que estos versos comunican a la iglesia de nuestros días. Así que lo primero que quiero pensar es en la relación de Jesús con el Padre. Juan 13, verso 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Bueno, qué maravilloso es ver a Jesús sirviendo a los suyos en este pasaje. La Pascua era la fiesta judía que celebraba la celebración de la liberación de Israel y el juicio de Dios sobre Egipto. Aquí en este pasaje observamos lo que nuestro Señor sabía y lo que hizo por los suyos aquella noche. En el contexto de ese evento queda claro que Jesús era dominado por los planes del Padre, los planes del Padre. Observemos lo que Juan ha venido diciendo o declarando a lo largo del Evangelio. Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar al Padre. Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Bueno, la hora final de Jesús ha llegado. Y aunque humanamente esto conlleva gran sacrificio y dolor, desde el cielo esto representa un momento glorioso en la historia de la redención.
el momento donde el Hijo será ofrecido como la ofrenda que el Padre desea que sea levantada. El comentarista bíblico Warren Wiersbe dice: cuando el siervo de Dios está en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que termine su obra. Así que nadie en lo absoluto podía dañar a Jesús hasta que el Padre lo decidiera. Nadie lo podía tocar si esto no era por el consejo anterior del Padre, decidiendo la muerte atroz que Jesús sufrió en manos de los judíos. Así que la idea del amor de Jesús por los suyos, aquí presentado, es un amor al máximo. Aunque la manifestación de amor de Dios por el mundo y los pecadores conlleva la idea de una gracia común, la Biblia es clara que Él ama a los suyos de una manera especial. Y aquí se describe como algo perfecto. Jesús estaba consumido por amor a los suyos. Y ese amor que Jesús ofrece es un amor eterno y es un amor perfecto. El Evangelio de Juan habla de Judas como ningún otro evangelio lo hace. Aquí Juan nos dice que Jesús sabía quién le traicionaría de forma vil. Claro, Jesús es omnisciente porque es Dios. Así que al reconocer el carácter del traidor, podemos concluir que Judas no era un creyente genuino, por lo que no podía defenderse de las artimañas diabólicas que vinieron sobre él. Juan 6:64 al 71 habla precisamente de ello. Pero podemos contemplar su tragedia. Él estuvo cerca del Maestro, pero jamás encontró deleite en descansar a sus pies. Veía su amor, pero nunca lo amó, sino que lo odió. Por esta razón, el diablo puso en su corazón lo que puso. El diablo arrojó o lanzó a Judas a efectuar la traición. Pero Judas fue responsable de su acción personal. Es decir, en algún momento el diablo y Judas coincidieron con lo que ambos querían. Así que al ver la vida de Judas, el amor de nuestro Señor brilla aún más por lo suyo. Pero en el pasaje podemos observar que es el Padre quien tiene absoluto control y le dio todas las cosas al Hijo. Así que claramente en estos primeros versos podemos observar el ejemplo de Jesús y entonces seguir. Bueno, oremos esta mañana. Padre, te doy gracias porque podemos ver claramente que los tiempos son determinados por el Padre. Como hemos leído de estos versos, ha llegado la hora, sabiendo Jesús que su hora había llegado. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Señor, sin lugar a dudas, tú eres providente y te nos adelantas en todos los planes. No hay nada que podamos hacer sin tu voluntad, así que yo te pido que nos sigas alentando, que nos sigas animando a lo largo de la vida y que podamos seguir tu ejemplo, que vayamos tras las pisadas del Maestro. Esa es nuestra oración en esta mañana. Por tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.